Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, que sea algo así como especial, 20.000 suscriptores, cómo hago las reseñas. O sea, eso es como lo que se me ha ocurrido como hilo conductor para hablar aquí de pues, la marcha del canal, cómo lo veo, si va bien el canal, si va mal, si está en decadencia ya después de 3 años, no, hacia dónde voy a caminar, me voy a quejar un poco de los haters, de cosas así, pero vamos, el hilo conductor va a ser cómo se hace una reseña, o cómo las hago yo, por lo menos. A ver, yo ya os he contado alguna vez, bueno, y muchas gracias a todos los que lo seguís, a esos 20.000 suscriptores, por supuesto, me parece una barbaridad, después de 3 años y pico. Estamos a mediados de julio y empecé con el canal en abril de 2020, con lo cual llevo 3 años y unos meses, 3 o 4 meses, está genial, 20.000 suscriptores. He metido muchos vídeos en el último año a hablar un poco de eso, pero bueno, el hilo conductor ya os he dicho que es cómo hacer una reseña, o cómo las hago yo por lo menos, o cuál es mi idea de hacer una reseña, que hay gente que le interesa por lo que ve aquí, porque sí hay gente que lo sigue, hay gente que no le interesa porque me dice que lo hago muy mal, eso ha pasado. Y bueno, yo cuento mi teoría de las reseñas y mi estilo. A ver, lo primero, yo cuando voy con un libro leyendo, por ejemplo que todavía no he tirado los papeles que tengo atrás para enseñaroslo. Putas para Gloria, de William T. Bolman. A lo mejor no te haber cogido porque como tiene una palabrota en la portada, a lo mejor YouTube me lo censura y no puedo cobrar aquí nada. Pero bueno, esperemos que no. Vale, yo ya os he dicho que leo mucho fuera de casa, en el transporte público, en el transporte privado, porque al colegio en el que trabajo voy en la ruta, entonces cuando llego... O sea, yo cojo el metro en mi casa, son 3 paradas, me salgo del metro y cojo una ruta y voy en el metro esas 3 paradas leyendo y luego la ruta también, y luego a lo mejor al volver en la ruta, que estoy más cansado de hacerme duermo, a veces leo un poco, por la noche leo un poco, pero tampoco consigo sacarle muchísimo más tiempo de lectura, porque ya sabéis que yo, bueno, aparte de escribir las reseñas, pues luego quiero escribir una obra, escribo novelas, cuentos, etcétera, y tampoco me da tiempo a mucho más. A ver, yo siempre para leer este libro tengo un taco de post-it, me lo voy a haber sacado, y al principio pongo unos post-it pegados en las páginas finales. Aquí estos post-it no son de la marca buena, y si quito los dedos se caen, ¿vale? Entonces tengo que tener cuidado. Entonces tengo estos post-it cuadraditos que los pego en la parte final. Y esto es lo que yo voy usando para marcar por dónde voy, ¿vale? Y en el bolsillo izquierdo siempre llevo un lapicero Stanklet número 2, estos que soy muy maniático con eso, me gustan los Stanklet, estos número 2, amarillos y negros. Y llevo también un sacapuntas, ¿vale? Esto es un atrecho básico que yo llevo conmigo siempre en el bolsillo izquierdo, que es donde llevo las llaves de casa también, ¿vale? No es habitual, ¿no? Que hay un señor adulto que va con un sacapuntas en el bolsillo y un lápiz, vale, pues es así, ¿no? Cuando llego al metro, si veo que no está muy afilado, le saco punta y tal, y la hoja esta donde marco por donde voy, pues la pongo al final, el post-it, y cuando veo algo que me puede interesar, siempre pongo el número de la página, 120, y algo importante, el personaje no sé qué, tal. No sé si se va a ver, pero lo que hago es que me marco, por ejemplo, también ideas importantes, ¿no? O sea, es decir, si os puedo enseñar los post-its, si me acerco un poco y se ve, por ejemplo, en Putas para Gloria hay un momento que me doy cuenta de que hay una idea religiosa y que no se llama para gloria por nada, sino es de glory, ¿no? De la gloria de Dios, y dentro de esa búsqueda es un idiota que está buscando la gloria de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea religiosa, no sé si lo veis ahí, me marco pongo religión y me lo subrayo para que luego cuando vaya a hacer la reseña, yo cuando voy a hacer la reseña me leo estas notas, ¿no? Que ya cada vez me cuesta más, ahora llevo las lentillas de miope, cuando me pongo las gafas lo veo mejor, y si no, pues me tengo que poner las gafas de presbicia, que esto ya es un avance tremendo. Y entonces ya con esto pues voy anotando. Al principio hago más anotaciones para marcarme quién es el personaje, qué época es, dónde vive, los hilos narrativos, no sé qué y todo esto. Vale. Y con esto me siento a escribir, cuando ya he acabado el libro, lógicamente, me siento a escribir la reseña, que la reseña de esta novela, por ejemplo, Putas para Gloria, me la he impreso. Aquí tienes, me marco más o menos que tengan como mínimo 1200 palabras, que en realidad para un formato de revista de libros, para el formato de librújula, por ejemplo, es muchísimo. Pero bueno, para el blog, que era donde yo venía, ya sabéis que yo vengo del mundo de los blogs, que empecé en 2009,
Y entonces ahí empezaba a hacer mis reseñas y cuando me hice un poco más popular, digamos, pude empezar a poner las reseñas, sobre todo empecé en la revista Ñ, que era cuando la llevaba el escritor Juan Gómez Bárcena, y yo le pasaba las reseñas que hacía para el blog, las pasaba allí a su página, a la revista Ñ, se adelantaban allí y luego las ponía yo en mi blog. Ahora eso lo hago con Librújula, si son novedades, le interesan a Librújula, se lo pregunto, y Librújula lo saca en su web. Prefiero la web porque me da más libertad, o sea, Librújula yo he tenido temporadas que he escrito en la revista en papel de Librújula, ¿vale? Pero ahí te decían, no sé cuánto era el límite de caracteres, pero al final a lo mejor la reseña de mi habitual medida de 1200 palabras, o a partir de ahí, que a veces son 1500, 2000, la tenía que dejar en 600. Y es como recortarlo mucho, y yo hacía mi reseña de 1200 y luego la recortaba para adaptarlo a lo que me pedía la revista, y luego al final decía, si es que realmente yo creo que la revista en papel tiene menos visibilidad, lo lee menos gente que si lo ponen en la web de Librújula, con lo cual al final renuncié a lo de la revista en papel, que tenía como un prestigio, tenía no sé qué. También he sacado en Quimera, por ejemplo, tengo alguna reseña escrita en la revista Quimera, en Librújula, en alguna otra, que ya no recuerdo, alguna de una universidad también. Y entonces prefiero que me la saquen en la web, porque en la web tengo más capacidad para meter las palabras que quiera, ¿vale? La he impreso aquí, luego cuando me la imprimo aquí para consultarla, la escribo al tamaño 12, pero aquí me la pongo a tamaño 16, que es un truquito para no tener que usar las gafas de presbicia, porque a tamaño 16 pues así todavía lo veo bien, y a 12 me cuesta un poco, depende de la luz que haya, ¿vale? Entonces cuando me veis aquí comentando esto, lo veo bien sin las gafas porque es tamaño 16, truquito para youtuber mayor, ¿vale? O sea, si vais a querer ser youtuber, ya tenéis una edad, truquito, hojas a 16. Vale, entonces, ¿cómo hago yo la reseña? Pues me cojo la consulta de las notas estas que a veces son, aquí son 4, a veces son más, ya digo, depende de la calidad del post-it, pues se cae o no se cae, hay que tener un poco de cuidado. Si son post-it muy buenos, a veces lo pones en el libro y te arranca como la tinta de la hoja que está escrito, pero bueno, eso también ya es exagerado. Vale, yo me voy leyendo estos y voy contando un poco. Al principio lo que cuento es, pongo una información que es el título, el autor, la editorial, en este caso H&O Editores, las páginas que tiene, 226, la primera edición de cuándo es, de 1991, y esta es de 2022. Escribo quién es el traductor, Rafael Heredero de Pedro, que esto a veces cuando lo hago en el canal no lo digo, pero esto en la reseña escrita sí lo tengo. Luego yo hago una introducción que explico por qué me he interesado por ese libro o cómo llego a ese libro, ¿no? En este caso era porque ya había visto ponderar muy bien a escritores, libros del escritor norteamericano William Boltman, como por ejemplo Europa Central, que fue National Book Award, y eso lo ha publicado Random House, hay mucha gente que le gustó, y era largo y no sé qué, y me interesaba. Luego también lo ha sacado Pálido Fuego, otros libros, La familia real, pero son muy gordos, pero de repente H&O, Hurtado y Ortega sacan este que es más corto, y también es uno de los más famosos, y digo, bueno, voy a empezar por el corto, y luego ya si me gusta me lanzo con los de Europa Central y demás, no vaya a ser que me meta con un libro muy largo y luego no me guste. Bueno, pues eso es cómo llego yo al libro. Empiezo contando quién son los personajes, que se llama Jimmy, que es un ex soldado de Vietnam, que la historia, ¿dónde está ambientada? Pues en San Francisco, en Estados Unidos, a mediados de los años 80, en el barrio Tenderloin, que es el barrio donde están las prostitutas, los yonkis, los borrachos, etc., ¿no? Y este hombre vive en una pensión con un dinero que le llega del Estado y se dedica a beber y a tener contacto con prostitutas, y está como un poco tocado del tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Sitúo un poco la historia y cuento un poco la trama hacia dónde va, ¿vale? Ya ha pasado alguna vez, lo habéis visto, lo de que me acusan de que hago spoiler, pero bueno, mi idea, hice un vídeo con que para mí los spoilers no son muy significativos porque la narración, no hay narración mala. O sea, en los bestsellers lo que pasa es lo importante, ¿no? Esos giros de la trama, muchas veces disparatados, de que la historia va por aquí pero luego va por allá, te engaño, jaja, y la prosa en sí misma da un poco igual, ¿no? Y eso es un poco el truco del folletín del siglo XIX, y eso es el folletín, es lo que hacen las series de Netflix, que te dejan en el último capítulo colgado del acantilado, el cliffhanger, y tienes que ver qué va a pasar, ¿no? Y lo importante es qué va a pasar
pero la gran literatura es una aventura del lenguaje, ¿no? Pero vamos, lo de los spoilers, yo cuento un poco las ramas narrativas donde se abre, evidentemente nunca cuento el final del libro, y a lo mejor cuento hasta dónde va a avanzar la trama, un poco, como un tercio, como mucho. Y ahí ya lo dejo abierto para luego que el que lo lea, que sepa lo que va a pasar. Lo que va a pasar es importante. Hombre, si te cuento una novela negra, no te voy a contar quién es el asesino, lógicamente, pero te cuento a quién han asesinado, el detective, cómo es el detective, quién está buscando. Luego, yo hablo de características de la prosa. En este sentido, la prosa era, por ejemplo, feísta a veces porque buscaba como lo sórdido, pero dentro de lo sórdido encontraba una poesía, tenía metáforas. Del día es como un cubo de basura lleno de botellas rotas y condones usados. Bueno, pues es un juego ahí literario, metafórico, que te lleva a una ambientación, los diálogos están insertados en el texto, no con los guiones, y cuando metes esos diálogos son frases muy largas donde no hay puntos, no hay comas. Bueno, pues las características del estilo yo te las cuento. Yo intento relacionar a ese escritor dentro de lo que yo conozco con otros escritores, ¿no? Bollman no lo veía tan claro de dónde venía, pero a lo mejor hay otros que dices, pues esto es un libro de cuentos que es la forma de escribir de Raymond Carver o la de Philip Roth, o esto es kafkiano, o esto es no sé qué. Cuando tienes un bagaje de lecturas, por lo que estás leyendo, si es que la literatura, pues puedes ver en qué se basa, de dónde viene, las fuentes que tiene, lo que le ha influido, o lo que me recuerda a tal, este libro me recuerda a este otro, y esas ideas intuitivas. Y yo dejo un poco para el final, que no me parece lo más importante, que me ha parecido el libro. Pues el libro me ha gustado, me invita a leer más, el libro creo que falla aquí, o creo que no me ha gustado esta parte porque al principio es muy denso, luego no sé qué, luego parece que a veces se atasca, a veces el libro no sabe dónde. Esos son los fallos que encuentro. Luego el final es como la sensación que he tenido. A ver, yo cuando escribía estas reseñas, y yo cuando buscaba información en internet, muchas veces más que me contara la persona anónima de un blog, si le había gustado o no, yo me puedo fiar si le sigo todas las semanas, pero si no le sigues, no sabes si te puedes fiar de, pues me ha gustado mucho, pues es un libro muy bueno y me ha gustado mucho, vale, y me fío de este señor, quiero que me cuenten qué tiene ese libro, qué me voy a encontrar si llego a él, a qué se parece, cómo es la prosa, una información que intento que sea útil para si alguien lo va a leer, porque a lo mejor a mí el libro, lo que está contando, cómo lo está contando, no me interesa mucho, pero a otra persona que le puede interesar más. Entonces, lo de mi opinión personal es como un párrafo al final, o si es una video reseña, pues un comentario al final que me ha gustado mucho, pero no creo que sea lo más importante. Yo creo que tienes que dar como una información de lo que se va a encontrar el lector. Vale. Posibles problemas aquí, bueno, lo de los spoilers, que ya digo que bueno, tengo cuidado de contar un poco hacia dónde va el libro, pero no cuento mucho más allá de un tercio, aunque hay gente que le dices, está situado en San Francisco, los años 80, es un hombre que era soldado del Vietnam y recibe dinero del Estado y está buscando prostituta. ¡Oh, spoiler! Ya la experiencia lectora no va a ser la... Bueno, no sé, o sea, yo te cuento de qué va. Y es que yo, por ejemplo, hace poco he leído Pasaje a la India, que había visto la película hace un año, y ya sabía más o menos lo que iba a pasar, pero es que leerlo es otra aventura, porque es una aventura lingüística, la ironía que tiene Foster cuando te habla del colonialismo en Inglaterra, la mirada de unos sobre otros, eso es la literatura, no es la historia, lo que va a pasar, la trama. Bueno, lo del spoiler ya digo que no, que intento, yo dentro de mi concepción de lo que es una reseña, cuento un poco el argumento, pero no hago spoiler, aunque aquí hay gente que viene del bestseller o viene de las series de Netflix y cualquier cosa es un spoiler, pero bueno, eso ya es otro tema. Hay gente, y me está pasando, no te voy a decir todos los días, a ver, la mayoría de la gente que hace comentarios en mi canal suele ser agradable y es positiva, y el 90-95% son comentarios sensatos y de gente simpática y agradable, ¿vale? Pero siempre hay alguien que eso te llama la atención, que se muestra maleducado o se muestra grosero, no sé, o sea, decir, yo mi canal, yo creo que esto no es un lugar polémico, o sea, yo no saco aquí libros, yo normalmente lo que leo lo selecciono bastante para no equivocarme, intento que lo que lea me gusta. O sea, vosotros yo creo que no habéis visto nunca aquí leyendo un bestseller que sé que probablemente no me va a gustar y decir, oye, este libro es malísimo, no leáis este libro. No, yo alguna vez me puedo decepcionar un poco,
de algo que he leído que me esperaba más y te saco este fallo, pero me ha gustado esto, pero no sé qué, pero normalmente muestro entusiasmo porque ya tengo yo cuidado con el escaso tiempo libre que tengo, no meterme a leer libros que no me van a gustar, ¿vale? Ya más o menos conozco mis gustos y tengo mis intuiciones hacia lo que me va a gustar, me fío de una serie de editoriales, de otras no, y voy a las que me fío, y ya está. Entonces normalmente yo muestro entusiasmo por los libros que hago. Entonces mi canal yo no creo que sea polémico. Bueno, hubo alguna mini polémica cuando comenté, por ejemplo, El Conde de Montecristo de Dumas y dije, bueno, El Conde de Montecristo es un folletín y tiene que hacer los fallos propios de un folletín. Y había gente que se enfadaba y le decía, no, pero es que esto es un folletín por definición. O sea, es que se publicó como folletín, esto es historia de la literatura. Y en el siglo XIX, para mí, hay autores franceses mejores que el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, ¿no? ¿Que me entretuvo El Conde de Montecristo? Sí, pero con las limitaciones de esas coincidencias exageradas del folletín, de mostrarte los palacios de París, porque eso a lo mejor el lector medio del siglo XIX pues le encantaba ver el lujo de París, pero a mí eso me da un poco igual y me parece que era exagerado, ¿vale? Pues alguna gente se enfadaba. Bueno, y últimamente me está pasando que hay gente que se enfada porque me dice que hago unas introducciones demasiado largas cuando yo cuento cómo me he aproximado al libro, ¿no? Y por qué me interesa ese libro, mi primer contacto con este autor, cómo llegó aquí, cómo no sé qué. Vale, vamos por partes. A ver, cada uno tiene su estilo para hacer reseñas. ¿Por qué yo he desarrollado que lo desarrollé escrito y luego lo he adaptado al canal, el mismo estilo, ¿no? Pues por dos asuntos. Primero, porque tú cuando tienes un blog de reseñas o un canal, quieres que la gente vuelva a verte, aunque ese libro justo que vas a comentar no lo conocen o no les interesa, ¿vale? Pero a lo mejor les agrada verte a ti, o tú eres ya un personaje, y como personaje pues les interesa, como si fuera una mini biografía, pues he leído esto porque lo encontré no sé qué, lo relaciono con este escritor, y entonces así creas una complicidad con la persona que te está escuchando o en el blog con el que te está leyendo. Creo que aunque tú no vayas a leer el libro que te están recomendando en una reseña, la reseña en sí misma tiene que ser literaria o tiene que ser agradable, ¿vale? Primera cosa. Y también cuando yo empecé en el canal en 2009, yo empecé en 2009, pero en la época dorada de los blogs debió ser 2005, 2006, 2007, ¿vale? Y había gente que te comentaba la teoría, esto sobre todo solo leía Alberto Olmos, que también tenía un blog de reseñas, y decía, es que cuando tú lees las reseñas tradicionales de Babelia, del cultural, de los periódicos, no te dicen cómo llegan a ese libro y por qué están reseñando ese libro, y no, te decía Alberto Olmos. La mayoría de las veces o es de un autor que es amigo, un autor que está haciendo la reseña de un libro que es de su amigo, o de la editorial que quiere publicar, o la editorial en la que publica, y esa información no te la están contando. Entonces había como una idea al principio de los blogs como de ser más honestos, ¿no? O sea, y yo he seguido esa cadena, ¿no? Yo cuando te digo, pues voy a comentar este libro porque me ha interesado por esto, por esto. Yo en el canal o en mi blog, cuando he comentado el libro de un amigo o un escritor que conozco, lo he dicho. Yo aquí, por ejemplo, he comentado Taller de escritura de Javier Canaves. Javier Canaves es un amigo mío y yo he dicho, este es un libro de un amigo que le conozco de Palma de Mallorca. Primero leí sus libros, luego nos conocimos. Cuando voy a Mallorca quedamos, cuando he venido a Madrid hemos quedado. Entonces yo, que sepas que voy a comentar el libro de un amigo. Por ser un amigo no te voy a decir que soy más duro, pero yo sí que, o sea, intento ser justo. O sea, es decir, yo puedo decirte, pues mira, no me gusta esto, creo que falla por aquí, se puede mejorar por allá, pero me gusta esto, y yo quiero que tú seas consciente que es el libro de un amigo. Yo también digo, este libro se lo he pedido a la editorial o lo he comprado, porque, bueno, por cómo he llegado a ese libro, porque me ha interesado. Una cosa curiosa sobre esto el otro día, me escribió una persona y me dio, ¿esto cuándo fue? Hoy es domingo, pues esto debió ser un día que hayamos salido y lo vi por la noche, no sé si era el jueves o no sé, bueno, que lo vi por la noche cuando llegué a casa en el móvil y digo, joder, eso es como una especie de crítica, pero no, y luego le iba a contestar y no sé si la persona borró el comentario o lo borró YouTube, porque a veces YouTube piensa que no es adecuado, lo borra, no lo sé, o la persona se arrepintió y lo borró, pero comento porque me pareció interesante el tema, ¿no? Esta persona me decía, a ver, tú no lo haces, pero hay gente que le llega el libro regalado de las editoriales y no lo dice
O sea, hay como una polémica, pero es que esa polémica me parece como de gente más joven que yo, ¿no? Que hacen, ¿cómo se llama? Los book haul, esto que enseñan muchos libros, ¿no? Y hay gente que te enseña como 40 libros que le han llegado de las editoriales con las que colabora y simplemente te los enseña. Y luego no sé si se los leen o no te los leen, o te dicen, mira qué portada más bonita, el libro me ha gustado mucho. Y claro, no sé, hay gente que sospecha, yo no tengo ni idea, porque muchos de esos canales, yo creo que los que a mí me interesan no hacen eso. Entonces hay gente que sospecha que piden los libros, le llegan 40 libros a casa, no se los leen y al final dicen, mira la portada, qué bonito, lee la sinopsis y poco más, ¿no? Y no se han leído el libro. Hombre, a ver, a mí es que eso me parece un poco absurdo. Yo en mi casa, es que no tengo espacio ya, tengo que controlar mucho lo que entra, porque la casa ahora es nueva y tengo más estanterías, pero vamos, en unos años se te llena todo esto de libros, entonces tengo que controlar lo que llega a casa. Yo a las editoriales que tengo contacto con ellos y tienen mi dirección, les he dicho que no me manden cosas al azar, que yo sigo sus noticias, de sus newsletters, de novedades, no sé qué, y si algo me interesa se lo pido, y se lo pido si creo que tengo el compromiso de leerlo, aunque luego uno se me queda por ahí pendiente, pero claro, si me lo mandan al azar, yo es que no puedo leer al azar los libros que me mandan, tengo que seleccionarlos yo, tengo que leer clásicos, pero a mí me abruma y a veces me da pena una editorial pequeña que me manda cosas y no doy abasto para leer esas cosas, entonces es como hacerles perder el dinero a esa gente, ¿no? Y para enseñar aquí el libro, mira qué bonito, pues es que no tengo edad ni no me parece interesante, ¿vale? Entonces yo sí que pido libros a editoriales porque hago las reseñas estas de Librújula, entonces pues les interesa a estas editoriales, o sea, ahora ya con el canal que ya pues que tiene más suscriptores y lo ve gente, pues también les interesa, probablemente a lo mejor se ve más aquí que en el blog seguro, y cuando lo saco en Librújula o la revista Coppet, es otra con la que colaboro ahora mismo, bueno, y Culturama, ahora mismo saco reseñas escritas en Librújula, Culturama y Coppet, estas tres. Yo creo que se ve más aquí al final, ¿no? Porque este formato de escuchar lo sigue más la gente que lo he leído, ¿vale? Pues es un cambio de paradigma en internet con los libros, pues vale, yo me he adaptado y ya está. Y entonces yo creo que hay primeramente un ejercicio de honestidad de cómo he llegado al libro para intentar que a la gente le interese, aunque no le interese esa reseña, le interese verme, ¿vale? Y la honestidad de decir, pues oye, yo... este es un amigo, este es uno de la misma editorial que tengo yo, en Sloper o lo que sea, ¿no? Y una chica que decía, es que debéis poner, los que recibís libros, que este vídeo contiene, como esa advertencia de material promocional, ¿no? O sea, material promocional, pero es que no me dio tiempo a contestarle, pero lo hago por aquí porque me parecía interesante, ¿no? No sé si lo borró esa persona o se borró YouTube, no sé, pero lo contesto, ¿no? A ver, material promocional para mí es que, no sé, que Casio me regale este reloj y yo lo ponga aquí, el reloj de Casio, y diga, el reloj de Casio es muy bonito, me gusta mucho tal, el reloj de Casio. Casio me está pagando porque diga esto, eso es un anuncio. Pero claro, si yo recibo un libro, no se está comprando, entiendo ahí mi opinión sobre el libro. Normalmente intento no fallar, o sea, ¿en qué sentido? Que yo cuando pido libros editoriales, pido libros de autores que sé que me van a gustar, por ejemplo. Yo he leído libros de Jonathan Franzen, sé que me gusta Jonathan Franzen, entonces cuando sale el último libro de Jonathan Franzen se lo pido a Salamandra, que entiendo que me va a gustar, y no va a haber problema joder, el libro me lo han regalado y debo decir que no me gusta. Me ha pasado últimamente, tengo una reseña hace poco, el primer libro que leo de Automática Ediciones, Ellos, de Kairit, que es una distopía. Era el primer libro y tenía, no sé, me gustaba la editorial, son libros muy bonitos. He ojeado su página web, los libros, me parecen muy interesantes y recibo este libro, el primero, me lo envían y no me entusiasma y lo digo, o sea, digo, pues mira, es que creo que es una novela un poco fallida porque cambian las reglas de la distopía de un capítulo a otro, porque no hay una evolución de los personajes, porque los personajes entran y salen, porque es una historia que no queda muy clara dónde va. Entonces, esto no es material promocional. Claro, imagínate, entonces el Cultural Babelia tienen que poner, esto es material promocional porque sacan unas reseñas de libros que obviamente los que los reseñan no los pagan porque se los envían las editoriales. Pues yo creo que no, es que creo que es diferente. Y no interpela a esto, lo del material promocional. O sea, que a mí llega una empresa y me dice, oye, que tienes el look este de las camisas así como hawaianas, esta de gatos y no sé qué, ¿quieres que te envíe camisas y las promocionas en el canal de las camisas? Pues entendería que eso sí es material promocional y lo tendría que poner en el anuncio del canal. Pero de los libros yo entiendo que no,
porque yo estoy comentando un libro, pero no estoy promocionando diciendo es absolutamente maravilloso solo porque me lo han regalado, porque eso no ocurre, creo, en ningún caso, vamos, yo o sea, es que no sé si hay gente que lo hace, a lo mejor sí, pero vamos, o sea, el recibir libros gratis y tener un canal de decir, mira qué libro más bonito y no leerte, ¿para qué lo quieres el libro? O sea, es que me parece tan absurdo. Y luego lo que me pasa con esto, a que era a lo que iba, que hay gente que te dice, como me han escrito comentarios de, pues qué menudo aburrimiento de vídeo, no empiezas a hablar del libro hasta el minuto 5. Y digo, ya, pero es que es mi estilo de canal. Yo primero te cuento cómo me he acercado al libro, por qué me interesa este autor, que la primera vez que lo leí fue no sé dónde, porque ese es el estilo de lo que yo hago. Y hay gente que yo creo que lo que te reclama es como que le des una información como si tú fueras la Wikipedia, ¿no? Como decir, yo quiero la información concisa, la quiero rápido y tú trabajas para mí, tú eres como no sé, el chat GPT y te pido esta información y dámela así y rápido. No, amigo, perdona, pero yo no trabajo para ti. Yo tengo un canal porque me entretiene, porque quiero contactar con una gente con la que hablamos de libros, que me sirve para promocionar mis propios libros, por supuesto, y para, no sé, para tener un escaparate donde yo pueda hablar de libros y, no sé, y me gusta que la gente lo vea y me gusta también por recomendar a alguien descubrirle un autor, pues a mí eso me parece bonito también, pero también tiene un interés personal, por supuesto, no vamos a negarlo, en promocionar mis libros y en cosas así, ¿no? Y me gusta también hablar y hablar de libros, a veces no tienes interlocutor, pues los encuentro aquí, los interlocutores, ¿no? Entonces, claro, hay comentarios como muy groseros, o sea, antes hacía una broma que era como que yo le contestaba de broma a esa persona, a ver, vamos a ver, yo creo que las reglas son, a ver, la gente viene a un espacio que es como tu casa, y tú tienes que tener unas normas de cortesía cuando vas a la casa de alguien, ¿no? O sea, yo es que a mí, mis padres eran muy estrictos, siempre me han inculcado como una educación, cuando íbamos de visita no vas a decir una inconveniencia, no vas a ir al baño y tires algo, no sé, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las que yo tengo en la cabeza, ¿no? Cuando tú vas a la casa de alguien. Entonces tú, desde luego, si vas a la casa de alguien que te invita a tomar un café con unas pastas y no tienes mucha confianza con esa persona y no vas a hablar nunca con ella, pues yo creo que lo primero que le vas a decir no es, perdona, no me gusta tu café, no me gustan tus pastas, me tienes que comprar unas pastas mejores para invitarme a tu casa. Eso es una grosería. O sea, tú no puedes llegar a un espacio de otra persona y decirle, no me gusta cómo lo haces porque empiezas a hablar del libro en el minuto 5 y necesito la información ya. No, perdona. Entonces esta gente le hacía una broma y lo colgaba en mis redes sociales, ¿no? Es decir, porque es que era la incredulidad de lo mal educada que es la gente, que me genera perplejidad, sinceramente. Yo esto lo dejé de hacer porque creo que tiene un efecto llamada, o sea, alguna vez que cuelga alguno, yo creo que venía más gente o el mismo que se cambiaba el nickname de internet y se ponía otro y me decía otra barbaridad. Entonces ya de entrada, cuando viene alguno de esos, quito el mensaje y silencio a ese perfil porque no quiero a gente grosera en mi canal. Y luego había gente que te decía que cuando tú haces esto de un tipo maleducado que te dice esto es una mierda de vídeo porque no empiezas a hablar del tema 5, qué aburrimiento, y tú le dices muchas gracias señor, le devuelvo el dinero si no queda satisfecho de las bromas, estas tonterías que ponía. Entonces había gente que decía que yo estaba exponiendo a ese tipo, y ese tipo a lo mejor se llamaba Perro Loco 5. Entonces yo exponía en Twitter o en Instagram a Perro Loco 5. Y Perro Loco 5, que me decía, esto es una mierda, no me gusta este vídeo, vete por ahí, había que respetar su opinión, porque era un tipo que estaba opinando, no, perdón, no es un tipo que está opinando, es un tipo grosero. Y en mi casa no permito la grosería, porque además yo soy profesor. Cuando estoy en una clase no permito las groserías, porque tenemos que ser educados. Y yo enseño economía y enseño normas de educación también. Cuando vas a la casa de alguien, no seas grosero. Que por supuesto, si algo no te interesa y no te gusta la forma que tiene alguien de hacer algo, pues no vayas allí, vete a otro sitio que te guste más, que te interese más, que te dé la información como la Wikipedia, como el chat GPT, como tú la quieres, yo qué sé, pero no seas grosero. O sea, no, o gente que tras el anonimato, pues te viene aquí, o a lo mejor es un nombre de verdad, se llama Rafael Fernández. Y claro, Rafael Fernández está en un pueblo de, no sé, de Cuenca o un pueblo de Chile y te dice que esto es una mierda, no me gusta, pues vale Rafael Fernández, ¿qué quieres que le haga? Pero no sea grosero.
O sea, que es tu nombre y no te llamas Perro Loco 5 y yo te expongo en Instagram porque te hago una broma. Claro, pero esto es el anonimato, no es el anonimato, porque sí es tu nombre, pero es lo que pasa cuando los conductores, ¿no? La gente está teniendo el comportamiento en la carretera de insultarse, no sé qué, claro, pues tienes protegidos, hay estudios, ¿no? Tienes protegido por el metal del coche, pero eso no lo haces en la calle directamente con alguien porque piensas que puede haber algo violento. Entonces, claro, detrás de la pantalla de internet, estando en otro país y no hay contacto directo, tú sientes esa seguridad del coche que te protege, ¿no? Entonces tú puedes decir como lo que te dé la gana, ¿no? Desde la distancia.